Recuerde que la salvación está en el solo nombre del Señor. Amén. Vamos a orar la palabra, la escritura. Filipenses capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Vean la súplica, la petición. Vamos a orar. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Amén. Y el Señor responde a esta palabra, porque esta es la palabra de Él. Amén. Abramos las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 1. Vamos a hacer uso de nuestra Biblia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 1. Yo le invito a hacer apuntes también. Esta es la manera como el evangelista Mateo está presentando al Señor Jesús en un día de enseñanza. Y la descripción es preciosa. Dice, 1. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo. Esta tarima la vamos a montar como ese lugar elevado. Este sitio, quiero que ustedes lo vean así. El Señor se subió a una montaña y desde arriba Él miró a toda la multitud. Ustedes van a ser la multitud. Las dimensiones, por supuesto, que son mayores. Había muchas más personas y la montaña tenía una mayor elevación. Y Él se sentó a dar cátedra. Y el primer verbo que describe, o la acción mencionada que hace el escritor San Mateo, es que comenzó a enseñar diciendo. Para esto nos damos cuenta de que el Sermón de la Montaña comprende los capítulos 5, 6 y 7. Y ese diciendo lo vamos a llevar hasta el verso 24. Allí vamos a aterrizar. Esa va a ser nuestra sección de comienzo para exponer. Isaac y Carlos van a ser mis invitados, que los llamo como discípulos. Los llamo como discípulos porque el texto dice que sus discípulos estaban con él. Recuerden esto, el escenario geográfico es parte del mensaje. Entonces dice el verso 24, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron con aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca.
Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas o los escribas del pueblo o la nación. Estos dos discípulos, Isaac y Carlos, voy a interactuar con ellos. Les voy a decir, yo voy a representar la figura del Señor. Les voy a decir, Carlos, en esta enseñanza que estoy dando desde el capítulo 5, te quiero mostrar cómo se ve la vida del hombre y la sociedad, y ellos están viviendo abajo de la montaña. Pero los he traído a ustedes a este lugar elevado para que la enseñanza que voy a dar, yo mismo voy a comunicar mediante un lenguaje ilustrativo, mediante figuras, mediante formas, mediante un conocimiento natural. Voy a ilustrarles la vida del hombre, el hombre que está allí en las casas, en los barrios, en los poblados. Y entonces entra esta sección y dice, mira, Isaac, el hombre desde aquí arriba se ve como una casa. Todos los días se la pasa reuniendo ciertos tipos de materiales de cierta calidad. Todo él lo decide porque es su vida. Obsérvalos. Cada persona que tú ves es como una casa. Ellos viven allí donde están, en su cuerpo, en su vida mental. Ellos viven. Hay un hombre interior en ellos, hay una mujer interior en ellos. Y todos los días tú observas un proceso constructivo. ¿Los ves cómo reúnen materiales? Tienen que costearse los materiales. ¿Los ves cómo negocian entre ellos? Y te voy a describir lo siguiente. Muchos de ellos tienen sus propias creencias muy particulares. Algunos son mayores de edad, otros son menores, algunos son padres, otros son abuelos, algunos son estudiantes, otros son empresarios, algunos son líderes en el gobierno, líderes de cámaras, etc. Algunos son buenos lectores, otros son buenos escritores. Quiero decirles a ustedes, discípulos, que desde la montaña, desde la cima, se ve la vida de los hombres en sociedad. Quiero decirles que los hombres son hermosos. Fueron creados por mi Padre. Mira qué preciosos son. Pero luego el Señor dice, mas hay una cosa. Como tú puedes suponer, y dije suponer porque no conoces a todos, simplemente son personas frente a ti, pero déjame decirte qué observo yo desde arriba. Todos se creen sabios, entendidos, inteligentes. Todos sienten una sensación de seguridad. Todos. Hay algunas damas que sintieron una seguridad cuando se casaron. Pero no más ellas, el esposo no. Cosas así, cosas de la vida. Hay otras damas que sintieron una seguridad cuando comenzaron a ganarse su propio dinero. Todos tienen cierto estatus. Todos viven basados en sus creencias. Y quiero que se fijen, amada congregación, que el Señor maneja dos palabras. Y esas dos palabras están allí donde tú estás.
pertenecen a alguien, pertenecen a alguien. Y la primera palabra es prudencia. El varón prudente. La prudencia y la sabiduría son hermanas. Es el buen conocimiento. Es el conocimiento aplicado que ha sido aprobado. Pero también la otra palabra es la insensatez. Y allí el Señor nos está describiendo cómo se ve el hombre y la mujer desde arriba. Ahora, el Señor nos lleva a una mayor observación y nos dice, ¿sabes cuál es el propósito del sermón de la montaña? Porque es desde la cima y lo traje o lo di sentado, porque eso es dar cátedra, sentado. El propósito es para revelarles a ustedes ciertas cosas muy valiosas que ustedes deben tomar en cuenta como seres humanos. Ciertos valores que ustedes deben de tenerlos para que ustedes vivan muy bien. No como una marca de gobierno llamada bienestar, no, sino con ciertos valores que están en mi enseñanza, Y entonces el Señor se dirige a Carlos y le dice, ¿verdad que tú quieres ser prudente en la vida, ser un hombre sabio? ¿Verdad que el sabio se va a juntar con otros sabios? Pero tú tienes un sistema de creencias. Para ti ser sabio es ser viejo, o sabio es el que se casa, o sabio es el que ahorra, o sabio es el que ya puso una empresa, o sabio es el que termina una carrera, etc. Es muy amplio el entendimiento en cuanto a la prudencia. A lo mejor para Isaac, sabio es su suegro o su papá, porque la persona es suegro y la otra es padre. Y aquí es donde entra la enseñanza del Señor. Dice así en el verso 25, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, aquella vida. Pero esta no se vino abajo, quedó de pie. Esta es la vida a la cual les dije a modo de comparación, ese es el hombre que vive sabiamente. Esa es la persona que vive en prudencia y sabiduría. Bueno, obispo, ¿cuál es la enseñanza aplicada? La enseñanza aplicada es que el que es verdaderamente sabio, tú lo sabrás hasta después de la tormenta, hasta después de la tormenta perfecta. No es antes el confiar en alguien y darle un estatus de sabio o sabia o prudente o entendido o señorón o alguien líder. ¿Estás viéndolo? ¿Estás viéndolo? El cuidado que nos da el Señor, porque las cosas desde la cima se ven diferente. Es hasta cuando una persona de la sociedad, allí donde somos y estamos, ya le vinieron ríos, vientos, fuerzas extrañas que son descritas como un azote que cayó sobre él, que cayó. Y se dio cuenta de que fue toda una temporada, no fueron 24 horas, sino una temporada, tiempo tras tiempo tras tiempo, pero también se dio cuenta de que llovía para todos. El río inundó la ciudad, las casas, que el huracán cubrió el cielo que estaba encima de la gente. Dice
¿Quieres saber quién es el hombre sabio? Es aquel que quedó de pie después. ¿Escucharon eso? Esta es la belleza de la comparación. Es hasta después de la tormenta. Pero andamos confiando con nuestra vida misma en cualquier persona cuando éstas solo dicen que ya saben algo o que ya entienden algo o que ya aprendieron de sus propios errores o que ya han vivido lo suficiente como para ser maestros. Hay 3 elementos aquí mencionados que los llamaríamos como fenómenos: la lluvia, los ríos y los vientos. Pero la ruina tiene 2 características: el aspecto de ser un evento que viene, y el otro aspecto es el aspecto de ser una rutina diaria. Aquí todos nos hemos fijado en los elementos, los 3, lluvia, ríos y vientos, y nos fijamos en esos fenómenos cuando se confabulan. Pero hay un cuarto elemento. Ese cuarto elemento es la arena. Arena. La arena que es nuestra vida diaria, rutina diaria. Arena sobre la cual ponemos materiales todos los días, pensamientos, acciones, movimientos, palabras. Y la arena allí está. ¿Nos permite construir la arena? Claro que sí. Cualquier idea, dices tú, mientras sea propia, es buena. Porque confundimos que cuando algo es alcanzado por nosotros y es de nuestra propiedad, es algo bueno. Y comenzamos a vivir en la rutina sobre esa zona que se ve bien, la arena. Pero la arena es traicionera, traicionera. Relaciones traicioneras, palabras traicioneras. Y quisiera tener otros sinónimos a eso de traicionero: no confiable, algo que no es lo que dice ser. Hermanos, este sermón de la montaña es uno de los más grandes mensajes para abrirle los ojos a la sociedad, porque tenemos necesidad de relacionarnos y de confiar los unos a los otros. Y el Señor nos ilustra en esta sección. Dice: el hombre prudente es aquel que descubrió la roca. Y esa roca, dice el Señor, soy yo. La sabiduría de ese hombre y la prudencia de ese hombre solo llegaron por medio de la roca que es Cristo, la roca que lo seguía. Entonces, hermanos, nosotros nos necesitamos. No eres tú para la silla, eres tú para tu hermano. Pero vean cómo se ilumina el entendimiento. El Señor con esta historia nos dice: fíjate, después de una tormenta, ¿quién quedó de pie? Ese es el sabio. Ese es el que te puede decir dónde está la roca. ¿Dónde está la roca? Porque la roca está escondida. La roca tiene profundidad en el terreno, en lo subterráneo. Pero el que se queda de pie sin que su casa o su vida tenga una ruina estrepitosa, ese que se queda de pie está parado sobre la roca. Entonces, hermanos,
Para entender la sabiduría para vivir y la prudencia para vivir, significa que está en la enseñanza de la roca. Y esa enseñanza de la roca que es Cristo es la que debemos darle al compañero, porque sin esa enseñanza se va a quedar en la arena. Y la arena es el cuarto elemento que cuando se vienen los tres primeros elementos, la arena es la tumba del que viva allí. ¿Ven? ¿Verdad que cada uno de nosotros nos sentimos con un cierto nivel de seguridad? Fíjense bien, se los voy a describir. La seguridad que tú sientes es solo contigo mismo. Pero déjame decirte, tú necesitas a los hermanos. Y cuando no tienes eso, no estás totalmente seguro. Tú necesitas a los hermanos, porque el texto me declara que vinieron ríos, soplaron vientos y cayó la lluvia, y aquella casa, dentro de muchas casas, más otra, más otra, más otra, que quedaron de pie, esos son los que conocen la roca. ¿Por qué necesitas a otro hermano? Porque la salvación dice en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuere bautizado. ¿Quién es el que te va a bautizar? ¿La lluvia? No. ¿El río solo? No. Necesitas a otro creyente para que te bautice, el bautismo del creyente. ¿Te fijas? Cuando quieres alabar al Señor, ¿qué? ¿En el baño? No, en medio de la congregación. ¿Cuál es la congregación? Los demás que vinieron. ¿Dónde está ese sentido relativo de seguridad? Y comienzas a sentir la arena. Eso que es arena es una falsa seguridad. La roca es para los hermanos. Entonces, voy a avanzar y ahora nos vamos al verso 15. Y el Señor sigue exponiendo, dice Isaac y Carlos, desde la cima, los voy a llevar a otro pasaje. Ya no les voy a mencionar ríos, vientos y lluvia, tampoco una roca, porque la sociedad tiene más necesidades y debo de conectarlos con lo verdadero y debo de decirles las relaciones saludables, sanas. Y entonces entra el verso 15 y dice, cuídense. Oh, ya cuando el Señor dice cuídate, o sea, esa palabra no se usa en el cielo, esa solo se usa en la tierra, porque tenemos que cuidarnos. ¿De quién? ¿Del perro? ¿De la vecina? No, tenemos que cuidarnos de la dueña del perro, del dueño del perro. Cuídense. ¿Ven el escenario? Cuídense. Dice, de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas. Primera comunidad, la comunidad de las ovejas. Esa comunidad de fe es la elemental, es la básica, porque llamarte oveja es presentarte como parte de un rebaño y bajo la figura de un oficial que es el pastor. Pero el Señor dice, te quiero explicar cuál es la primera estación de comunidad de fe. Se le llama oveja allí porque es hablar de ti cuando eres oyente de la palabra. Oveja es sinónimo de oyente de la palabra, porque el texto en Juan capítulo 10 dice, mis ovejas oirán mi voz. Esa es la estación espiritual de ser oyente. Y ser oyente es cualquiera de nosotros. Siendo oveja, se es oyente.
siendo oyente, se es oveja. Y ahí está hablando el pastor. Bueno, desde esa edad primaria, elemental, la de oyente, ya comienzan los problemas. Estás leyendo allí que vienen falsos profetas. ¿Por qué profetas? Porque son figuras que traen un mensaje, pero tienen que disfrazar el mensaje. El mensaje tiene que venir disfrazado. ¿Saben por qué es un mensaje? Porque en esa condición de oveja, ellos y ellas, hola, ustedes, son todo oídos para lo que entre. Para lo que entre por YouTube, por WhatsApp, por Wi-Fi, para lo que entre y vaya a tu silla. Y ahí estamos conectados. Algunos tienen sus profetas y no saben que son falsos. Algunos tienen sus apóstoles y no saben que son falsos. Algunos, porque a nivel de ser oyente, sí se es oveja y sí se tiene pastor. Pero es cuando ya comienzan los disfraces. Mensajes disfrazados, mensajes bajo una luz muy parecida. Dice el Señor, ya comenzaron los problemas. Entonces el Señor le va a explicar a sus discípulos y les va a decir, quiero que veas ahora a esta sociedad de personas como árboles, como árboles. Tú tienes necesidad del fruto de ellos, del fruto de ellas. El fruto es el órgano rico. El fruto es lo que el árbol da y toma nombre. Es lo que se prueba. No le damos mordidas a la corteza, ni a las ramas, ni a las hojas. Tomamos lo que ellos ofrecen de su carácter. Carácter, carácter, carácter. Lo que ellos son y lo que ellos manifiestan. Bueno, dice el Señor, si cuando te puse la arena y la roca, te traje dos palabras, que es la prudencia y la insensatez, ahora te traigo otro par de palabras que es, la primera es fruto bueno y la otra es fruto malo. ¿Qué complejo es esto? Pues ahora Carlos e Isaac tienen que saber la diferencia. Tienen que saber la diferencia, porque si ellos se llevan el fruto de alguien, algún anónimo, hasta la cocina, y es fruto malo, se pueden enfermar, porque el fruto va hasta la boca, donde tú usas tu canasta básica. Miren cómo se ve la sociedad desde arriba. Y el Señor dice, cuídense. Bueno, el Señor nos explica y nos dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos, porque el árbol bueno siempre será bueno, nunca dejará de ser bueno. Qué importante es entender esta ilustración. Entonces, ya con sus ojos abiertos e iluminados, Isaac y Carlos ya ven a su ronda de amigos y amigas, a su ronda de relativos, ya los ven con otros ojos, porque ya el sermón les entró, la enseñanza les entró, llenó su vida. Ya la sociedad ya no se debe mirar como algo solo para saludarla y dar vista el uno al otro, ¿no? Un día el Señor llegó hambriento a una higuera y la higuera con muchas hojas verdes no tenía fruto. Ahí está la ilustración. El hambriento busca frutos. Estar hambriento no es una enfermedad.
No, es una necesidad. Bueno, el Señor quiere lograr una sociedad buena, fructífera, dadora de buenos frutos a nivel de carácter. ¿Por qué te corrieron del trabajo? Por mi mal carácter. Oye, ¿por qué te corrieron del trabajo? Por mi mal carácter. Pero si eres cristiano. Pues sí, pero mi patrón también. Hasta respondón salió. ¿Ven? Entonces, la gente tiene el derecho de rechazarte por tus frutos. Todos tenemos ese derecho de rechazar el carácter que no es lo que esperamos del otro. Por eso el Señor trajo estos contrastes y dice: ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas, que era lo esperado, de los espinos, ni higos de los abrojos. Y seguirán naciendo abrojos y seguirán naciendo espinos de allí, de allí, de allí. Por esto ese sermón de la montaña nos da un punto de vista elevado para decirnos: están en una sociedad que el fruto revela el carácter. Miren, hermanos, si yo les dijera que comiéndose las páginas de la Biblia, eso entra, ya no tendría mi Biblia completa, pero no es comiéndonos las páginas. Tiene uno que creer a la palabra. Por eso es que tenemos que cambiar de nuestro sistema fallido de arena, a nuestro sistema de ser prudentes entre nosotros. Ese es uno de los niveles seguros. Solo en la prudencia y su sabiduría, o la sabiduría y su prudencia, hay seguridad. Y la seguridad se ve después de la tormenta. ¿Quién quedó de pie? Después de la tormenta es cuando debes confiar en alguien. Y la pregunta que debes hacer es: platícame de la roca en la cual estás parado. Vamos a continuar porque el Señor nos lleva ahora a la sección del verso 21. En esta sección dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente: apartaos, nunca los conocí, apártense de mí, obreros o hacedores de la maldad. Amada iglesia, te confieso que esta especial escritura como he estado escudriñándola, porque quiero saber cuál es el mensaje, qué es el pensamiento del Señor cuando dijo esas palabras. Y andamos buscando buenos maestros que le den al clavo. Bueno, el Señor primero nos llevó a un escenario de tormenta sobre una base de arena y de roca. Después nos llevó a un escenario de árboles y nos dijo: no está en las hojas, no está en el tronco, está en los frutos. Ahora el Señor nos lleva a un escenario más delicado. Este escenario tiene sus propias características. Por ejemplo, una de ellas es que muchos le dirán. Vean esto, ponme esa frase. Dice: muchos me dirán. Estamos en el verso 21. Muchos me dirán. A ver, obispo, explique eso.
quiero decirles que a la fecha de hoy hay muchos en ese tenor igual que ya le quieren decir algo al Señor, ¿verdad que sí? Claro. O nomás yo, o nomás don Arnulfo, o nomás don Fernando, o nomás yo. Es que eso siempre lo hemos querido decir. ¿Entendieron bien por dónde va el punto? Es algo que ya lo traemos. O nomás don Ignacio. No, es que si le quiero decir algo al Señor, le voy a decir todo lo que es mi inversión de mi vida en mi ministerio. Por eso es importante tomarnos el tiempo para enfocarnos en cada frase corta, porque son conectores lógicos. ¿Qué le quiere decir Santos al Señor? ¿Qué le quiere decir Carlos al Señor? Porque allí nace nuestro deseo, querer decirle algo al Señor. Cosa que unos digan 3 aspectos ya es lo particular. Cosa que alguien diga 30 ya es lo particular. No le vamos a leer nuestro currículum vitae. Trabajé con don Chonito, trabajé en el hospital fulano de tal. No. Pero resulta que el Señor que en un pasaje es la roca y que en otro pasaje es el buen pastor, y Él como buen pastor está diciendo, hay muchos disfrazados, pero ahora está en un pasaje en donde tiene una fila en espera que le quieren decir algo, y yo esto, y yo aquello, y yo hice esto en Ojo de Agua, y yo de allí me puse a vender esto y estudié en Rema o fui a la Universidad Teológica, yo fui buen trabajador, tengo tantas semanas cotizadas en el Infonavit. O sea, ¿estás viendo lo que se nos ocurre decirle al Señor? Y yo venía a Perdón y Amistad todos los domingos, y cuando el obispo me dijo, cásate, sí me casé, dejé de estar en unión libre. Sí, pero les falta la religiosa a algunos, la boda religiosa, etcétera. Y esto y aquello, y sí, se fijan, muchos me dirán, porque aquello nace desde tiempo atrás, que yo ando activa en el ministerio y que yo ando activo, etcétera. Sorpresa. Pero la sorpresa no viene por medio de una tormenta. La tormenta es otro pasaje. La sorpresa no viene por medio de un fruto. El fruto, no estamos hablando de árboles. La sorpresa proviene por medio de... ¿Qué dice el texto? Verso 21. No todo el que me dice, bueno, en este momento estamos sentados en el auditorio en forma de media luna o medio círculo, pero si tenemos la misma cantidad de personas, como si fuera cola de tortillas, entonces el Señor estaría con el micrófono diciendo, todos ustedes me quieren decir, Señor, Señor. Sí. ¿Y los de la otra cola? Sí. Pero no estamos regalando despensas ni tortillas. No, queremos decirte algo. No, queremos decirte algo. Colonón. ¿Se fijan? Uno tiene que exponer el evangelio a un nivel de entender con un lenguaje de persona a persona.
nada espiritualizante, no, nada místico, todo directo, porque la fila la hacemos nosotros. El querer es un deseo de nosotros. Y entonces dice, pues Isaac, Chepe y Carlos, yo sé lo que me quieren decir. ¿Cómo? Sí, yo sé lo que me quieren decir. ¿Sabes dónde está el punto? Hemos preparado nuestra teología de la siguiente manera. Queremos comenzar con la palabra Señor. Y la queremos decir 2 veces. Para que el Señor que nos escucha sepa que estamos bien parados. Que tenemos hechos que decir. Cosas que contar. Mira nomás. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Entonces, si no entraron, están afuera. Quiere decir que el reino no está donde ellos están y ellos no están donde está el reino. Y que el reino tiene una entrada, es un acceso. Pero, ¿sabían ustedes, conforme a ese texto, que cualquier persona puede decir Señor y no estar en el reino? ¿Se fijan en eso? Cualquier persona puede decir Señor, Señor las veces que quiera y no estar en el reino. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es ese reino de los cielos? ¿El cielo? No. ¿Cuál es ese reino de los cielos? Es para hacer referencia a que es el del Padre que está en los cielos. Ese reino de los cielos es la voluntad del Padre. Es la voluntad del Padre. Anótenlo porque ya descubrimos una pieza importante. El reino de los cielos es la voluntad del Padre. No había escuchado una exposición que es lo que uno busca. Uno busca maestros entendidos, que no le den vuelta a esto porque se requiere precisión, ser preciso. ¿Cuál es el reino de los cielos? No es el cielo, es la voluntad de ¿quién? Del Padre. Otra cosa es ¿dónde está el Padre? Está en los cielos. ¿Y dónde está el Hijo? Está en ese momento de la historia en la tierra. Él es el hablante. La voz de la primera persona es la voz presente. Los oyentes somos los discípulos. Otra cosa aquí, Isaac. Hay personas que pueden decir Señor, Señor, sin tener el reino todavía. ¿Cómo es eso? Es como llamarle su mujer a la dama con la cual no está casado y está viviendo con ella. O cualquiera que sea la similitud. Y aquí tenemos el ejercicio por parte del Hijo de la voluntad del Padre. Entonces, revelación. ¿Quién está ejerciendo la voluntad del Padre? El Hijo. Él es la voluntad del Padre revelada en la tierra a un nivel de ser humano. Ser humano. Él es un hijo nacido de mujer. Bueno, entonces, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No trajimos mensajes de Dios en el nombre de Dios a gente que no era de Dios? ¿Qué más? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? Señor, si tú pudiste echar fuera 7 demonios de María Magdalena,
yo también lo hice y más veces que tú. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, si yo era el sanador, el hermano sanador de la iglesia o de la colonia. Y dice el Señor, pues les estoy diciendo lo que ustedes quieren decirme. Y hermanos, ahora sí, pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque nunca se debe utilizar el ministerio como un medio. Repito, nunca se debe utilizar el ministerio donde están las actividades, las señales, las maravillas, las obras, el uso y ejercicio de los dones, el uso y ejercicio de la gracia. Nunca se debe emplear el ministerio hacia el público en general como un medio para que el Señor me conozca. No, eso Él no lo aprueba. Dios no nos conoce en base a lo que hacemos, sino que nos conoce en base a lo que somos con Él. Fíjense bien, no es que se deba omitir el hacer señales o echar fuera demonios. Es un balance, es el correcto balance. Debe usted ejercer su ministerio y usted debe ser conocido por Dios y conocer a Dios. El ministerio es hacia el público en general. Te lo voy a decir en otras palabras. Te lo voy a decir de esta manera. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros o hacedores de la maldad. Porque hay personas, ponme el verso 21, hay personas que están operando, usando en tu nombre del Señor, pero están ministrando fuera de la voluntad del Padre. Uno debe de vivir bajo la voluntad del Padre y ministrar en el nombre del Señor. Esas dos cosas, es el correcto balance. Hay quienes ministran usando el nombre del Señor, pero no están viviendo en la voluntad del Padre. Les estoy dejando mucho en qué pensar y sé que estoy generando planteamientos de ustedes mismos. De eso se trata, abrir las Escrituras. Déjenme le explico con más palabras. Estar ministrando bajo la voluntad del Padre es distinto a estar ministrando bajo el nombre del Hijo. Aquí es donde el Señor dice, denuncio públicamente a toda persona que esté ministrando usando mi nombre y no me conoce, porque yo no lo conozco. Y lo que dice el Señor en el verso 23, ponme el verso 23. ¿Qué significa obreros de maldad? Significa, yo el Señor denunciaré públicamente a tales personas para que todos sepan que los tales son obreros de maldad. Entonces, toda la gente va a saber que fulano es un obrero de maldad, con todo y sus milagros. ¿Por qué? Porque el Señor lo denunció públicamente, que es este hecho. Amados hermanos, la fe, la salvación, la vida en el Espíritu, la gracia, el Señor la declaró en ese término, voluntad del Padre, del Padre.
Y si usted lee los 4 evangelios, hay casos especiales donde le decían al Señor, fulano anda bautizando, fulano anda echando fuera demonios en tu nombre y no te sigue. Porque eso no es reciente, no es un caso moderno, esto es tan antiguo como hace 2000 años. ¿Saben por qué? Porque se ha dejado de predicar la voluntad del Padre. Y eso es grave. Se ha dejado de enseñar la voluntad del Padre. Y eso nos va a meter en problemas, con todo y nuestros milagros. La voluntad del Padre es para los hijos y las hijas del reino. ¿Qué es eso de se ha dejado de predicar la voluntad del Padre? Volvemos a algo que quiero revisarles sus apuntes a ver si lo tienen. El reino de Dios es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es aquello dicho que se ha dejado de predicar? La voluntad del Padre es que se ha dejado de predicar el señorío de Cristo en sus vidas. Y si Cristo no es su Señor, no es de ustedes el reino. No están en el reino. Entonces, es más fácil conseguirse un milagro que entrar en el reino. Y la gente solo viene por milagros. Porque entrar en el reino es entrar en la voluntad del Padre, quedar sujeto o sujetado a la voluntad del Padre. Y el modelo de hijo obediente es el Señor Jesucristo, porque Él fue un hombre como nosotros, sujeto a la voluntad de su Padre. Amén. Yo no veo aquí la palabra religión. Es pólvora que no prendió. No, la palabra religión no sirve. Es voluntad de la persona, ¿de quién? Del Padre, en el Hijo, y el Hijo la enseña. Por último, vamos a ir a los versos 28 y 29. Ya para concluir, noten que falta bastante cátedra del Señor que abarcar, pero vamos al capítulo 7, versos 28 y 29. Aquí hay 3 palabras que ya están sombreadas o coloreadas, que las considero como el pegamento, el elemento que unió a las partes componentes. Es la palabra admiraba o admiración, es la palabra enseñanza y es la palabra autoridad. La gente cuando se admiraba de la enseñanza es una reacción de que la gente expresó de una forma visible que eso que el Señor había dicho es lo que querían recibir o llegar a oír eso. Eso es lo que ellos andaban buscando. Vieron en la enseñanza doctrina que es superior a la de los escribas de la sinagoga. Luego viene la palabra enseñanza. La palabra enseñanza es porque todo el sermón de la montaña fue traído por el maestro. El maestro es el que trajo la doctrina, su doctrina. Pero luego viene la tercera palabra que es autoridad. Y cuando miramos las 3 palabras juntas, ya esto nos da una sustancia muy valiosa. ¿Recuerdan ese hombre que construyó su casa sobre la arena? Y vino la tormenta perfecta y cayó. ¿Por qué? Porque su doctrina no le daba autoridad a ese hombre.
La doctrina es lo que te da autoridad. Y esa palabra autoridad es el sentido de seguridad. Sin autoridad no hay seguridad tuya en ti mismo. Entonces, a la doctrina el Señor la figura como roca. A la doctrina, que es la enseñanza, el Señor la presenta como buen árbol. Tomen los frutos de ella. A la doctrina el Señor la llama como la voluntad del Padre, es el reino de mi Padre. Esto tiene Padre. ¿Se fijan? Entonces, la autoridad que tú deseas adquirir está en la enseñanza. No se puede separar autoridad y enseñanza. No se puede separar autoridad y enseñanza. La enseñanza es fundamental porque es lo que se probará. Por medio de la enseñanza viene la figura del carácter en nosotros. Fulano no resistió la prueba, la tormenta, pues es que su doctrina, sus creencias no le dan para más. No puede. Tiene que tener esta enseñanza. ¿Saben una cosa? ¿Cómo comenzar? Por último, admire la enseñanza del Señor Jesucristo, pero admírela como algo que usted anda buscando, no como una religión de oídos. Y eso le va a cambiar a usted el rostro. ¿Por qué? Porque la enseñanza da dos frutos o da dos bonos. Una faz de admiración y una sólida autoridad. Amén. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Diga conmigo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Pasen los músicos. Aleluya. La tormenta perfecta es buena. Hay tormentas que no se pueden reprender, ¿sabía eso? Porque sin tormenta no podemos saber quién tiene fundamento. ¿Quién tiene fundamento? Sin tormenta no se puede saber. Sin tormenta no se puede saber quién es el prudente. Dejen que las tormentas sea lo casual. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta en quién podemos confiar. Hay muchos que le están diciendo Señor, Señor, y ni siquiera están en el reino. Usted puede pedir milagros a gente que no está en el reino, ¿sabía eso? ¿Por qué? Porque un milagro no lo mete en el reino. Que el Señor nos haya ayudado en la exposición de su palabra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, y esta es nuestra doctrina, que tu Espíritu en Gálatas capítulo 3 es quien suministra. Por lo tanto, aquí hay suministros, los cuales tomamos y recibimos, porque está la persona que los suministra, el Espíritu de Dios. Reconocemos la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nosotros, y el Señor hoy nos rejuvenece, nos vivifica, pone tejido nuevo, quita toda enfermedad, toda bacteria de nosotros en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra hasta la distancia donde hay una persona familiar tuyo, y enviamos la palabra que le suministrará poder y vida en lo físico, en sus huesos, tendones, en el nombre de Jesús, porque es por el Espíritu Santo. Al conocer la voluntad del Padre, conocemos el reino de Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación.
Gracias por esta congregación, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.